Buenos días, minuteros. Bueno, buenos días, no, buenas tardes. Es que estoy más acostumbrada a grabar de día, ¿verdad? Vamos a hacer lo del armario. Me voy con mi marido a Cunit y vamos a grabar lo del armario, ¿vale? Hace un calor. ¡Ey! ¡Qué pinta! Lo siento. Mira, estamos pintando ya, lo siento, pero he tenido que poner el móvil a cargar. Entonces no he podido grabar antes. Mira, ya pinta, esto lo he pintado yo, ¿cómo se llama esto? La chimenea la he pintado yo, ¿has visto qué blanca? Me había pintado todas las paredes, mira qué blanco, ¿os acordáis? Mira, ni una mancha, ni una mancha, mira, ni una mancha. Mi marido es todo un profesional. Y Pibel Vélez y Mari Carmen Rubia. Mira, estos son los enchufes que yo saqué antes de que mi marido pintara, el que pintó antes, mira. ¿Ves? Fíjate, todo esto es pintura. ¿Vale? Para que veáis de por qué mi marido, ¿ve? ¿Veis ahí los pegotes de pintura? Para que veáis que para eso nosotros no, o sea, mi marido no utiliza esto. Para esto sí, ¿ves? Y yo he pintado esto, que es la chimenea, y entonces para esto sí, para que no se manche, pero para los enchufes los he quitado todos, Me he roto una uña, os lo he dicho, ¿no? ¿Verdad? Mira. ¡Ah! Está por aquí, la conservo aún. Ahí, ¿la veis? ¡Ay, mi pobre uña! Esto pasa por ganarse el pan con el sudor de tu frente. Mira, vamos a ver mi marido que está aquí. Aquí tenemos el armario, ¿vale? Hoy niños y niñas vamos a hacer un tutorial de cómo pintar un armario, en especial dedicado a Maite López y María José Fernández, que querían pintar los armarios de su casa. Mira, el armario es un armario empotrado, ¿vale? O sea, solo tenemos que pintar las puertas, que ya le quité yo ese chismito, ya os lo grabé. Entonces, esto es un armario de... Un momento que le voy a preguntar a mi marido. Vamos a ver, si tu armario es de melamina, es decir, de esta cosa así brillante, de esta cosa, entonces necesitas una pintura especial que se llama todoterreno. Sí, aquí le llama todoterreno, especial para materiales plásticos. Este es contrachapado. Entonces lo que tienes que hacer primero hay que lijarlo, porque tú ya lo tienes. ¿Y esto blanco? Ya lo he lijado. O sea que primero hay que lijarlo, ¿no? O sea, te compras una lija, enseña la lija, cariño, hay que enseñarlo todo. Una lija, un taquito de estos o una lija de estas, ¿ves? Esto vas a una ferretería, una droguería, te lo venden. Y entonces tienes que lijarlo todo, bien lijado o así de chichinabo. En este caso un poco porque está bien el armario. Vale, pues si tú ves y depende de cómo estés, ¿ves? Y entonces tienes que lijar. No sabes, solo ves que si no enseño la mano por lo menos, mis niñas no ven. ¡Oh! Bueno, si en algún momento veis algo aquí amarillo es porque tapaba mi ¡oh! Te juro que yo no podría vivir en esta casa con el tren. Que hay que lijar por dentro y por fuera. No, que por dentro no se va a que por dentro no, solo hay que lijar por fuera. Porque no quieren así, solo por fuera. Que no lo van a pintar por dentro. Uy, quedará feo, ¿no? Cuando abras la puerta y se vea marrón. Bueno, oye, el dueño es el que paga manda, tú. Si lo quieren por fuera, pues por fuera. Y entonces hay que lijarlo bien. Y después de lijarlo la primera vez, tú lo lijas y después le tienes que poner esto porque hay un agujero aquí o algo. No, es una prueba que he hecho en el mar. Que es una prueba. Aquí cuando quitáis los tiradores, y si tiene algún agujerito, ¿no? Eso es. Eso es, ¿ves qué lista soy? ¿Qué marcas blancas? Estas. ¿Ves estas marcas? Es porque tiene algún agujerito. Y entonces hay que poner el Aquaplas, que os lo voy a enseñar. ¿Ves? Esto es Aquaplas, que sirve para tapar los burejitos. Entonces tú coges un poquito con una de estas cosas y le vas dando. Bueno, ya hay varias marcas, pero la más famosa es la Aquaplas, que es la que compra mi marido, que vale estas cosas, que nosotras somos gente de precios. ¿Ese preparado? ¿Ese preparado que vale? 6 euros. 6 pavos vale. Nada más que tapar los agujeritos ya te cuesta 6 pavos. Pero eso... Bueno, sí, que sirve para más cosas, pero si no tienes que hacer... Ya. Pero si mis muchachas quieren solo pintar el armario... Venden otras marcas. Te compras uno más chiquitito. Vale. Todas estas cosas no recomiendas comprarlo en un chino, ¿verdad? Ir mejor a una ferretería o una droguería. O un sitio de esos. Bueno, pues entonces lo tienes que lijar bien. Y entonces le pones la masilla esa por aquí, en los agujeritos. ¿Vale? Si quieres cambiar los tiradores. ¿Es que vamos a cambiar los tiradores? No, pero si los quieres cambiar... pues si luego más adelante... Vale. Y entonces, pues nada, lija. Y luego... Hasta que lo deje. ¿Y cómo sabe cuándo han lijado bastante? Que quede suavecito al pasar la mano. Una lija que no sea muy vasta, del número de 120. Porque esta está bien. Está fuerte. Hay otras que están peores, pues hay que darle una basta y como más fina. ¿Ya lo hemos lijado todo? Ahora vamos a pintar. Falta un trozo. Falta este trozo. No, ahora hay que quitarle todo el polvillo. Ahora hay que quitar el polvo. ¡Ey! Mira, unas aceitunitas, ¿queréis? Ya sabéis que yo tengo la tensión muy bajita y tengo que estar tomando... Tengo cualquier excusa, tengo que estar tomando sal. Mira, niñas, para limpiar el polvito que has soltado la lija,
Nada mejor que una escoba. ¿Eh? Sí, pero no. Con una escoba. Aunque claro, no os puedo grabar esta parte, que es donde está mi marido, ¿verdad? Porque lo ideal sería que vierais al tío que lo hace, pero... ¿Veis todo el polvito que suelta? ¿Ves? Que se queda aquí todo el polvito. ¿Ves? Lo vas limpiando hasta que esté simple. ¿Ves que está blanquito? Pues entonces lo tienes que dejar así. Y ahora le vamos a pasar un trapito con disolvente. Vamos a por el disolvente. Eso otra, que tienes que comprar un disolvente. ¿Necesitas papel de cocina para no manchar nada? Trapo, lo que no tengo ahora trapo. Necesitas trapo para no manchar nada y disolvente universal, que dice mi maridito que también sirve el aguardás de toda la vida. Esto vale 3 pavos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues mira, así. Un trapo. Ay, mi marido no sirve para los tutoriales, va muy deprisa. Así. Un trapito para quitarle todo el polvillo. Para quitarle todo el polvillo, Y ¿ves? si tiene algo de grasa. grasa o de Lo que hacemos con las uñas, ¿lo viste? ¿Ves? Vengo, me acabo de sacar. Cuando quieras pintar un armario, acuérdate, niñas, de pedir esmalte satinado. Tiene perchas el armario. ¡Ey, qué es ese tubo! Eso, los tubos de la luz me han pasado por ahí para empotrarlo. ¡Joder, qué bien trabajan últimamente la gente! La gente trabaja divinamente. ¡Ey, mira, hay una mesita dentro! ¡Ey, eso podría hacer yo! Si meto la mesita dentro del armario... mira, esa soy yo! Me ahorro un espacio, ¿no? No me cabe la mesita. He encontrado un dormitorio precioso a mi alcance. Oh, que estoy a contraluz. A mi alcance he encontrado uno precioso, pero no me cabe la mesita. Porque donde yo tengo que poner la mesita, eso que es un tren, donde yo tengo que poner la mesita tengo cajones, ¿no? Del armario, tiene una cajonera y entonces no se puede abrir. Entonces no voy a poder poner mesita. Tengo una mesita que mi marido le ha puesto ruedas. Bueno, puedo hacer lo mismo, ponerle ruedas y quitarla y ponerla. A ver, cuando ya habéis limpiado y tal, entonces tenéis que tener una selladora. Selladora, bueno, pues supongo que sirve cualquier marca. Sí, selladora. En cualquier marca. Esto vale, pues no sé qué vale esto. 7-8 euros. 7-8 pavos, ¿eh? Vosotros id haciendo cuentas de todo lo que decimos. 7-8 pavos, ¿vale? Esto es selladora, que ¿es esto? Sí. Es como una pintura blanca. Hoy como se me caiga el esmalte. móvil. Es como si fuera un esmalte. Pero más de eso, vale, tapa el poro de la madera. Si la madera fuera nueva, que está virgen, no tiene nada, le das el esmalte y le sale enseguida mucho pelo. Y no queda bien. Se le da selladora y tapa más. Luego hay que lijar también. Joder. Luego una lijita muy fina en este caso. Qué tostón de armario. Fuera madera nueva, hay que darle selladora y luego una buena lijada. Esto es como la base para las uñas, que ahora él me va a enseñar y lo voy a hacer yo. ¿Todo? ¿El armario lo voy a hacer yo? Oye, aquí hay mucha superficie. Entonces empleamos una brochita que no sea de los 20 duros. Por favor, que no sea de un chino. Comprarla en O una de ferretería. No, hay ferretería también que la tiene que tiene muy poquito pelo. Que la Que coge sea y son tupida. 4 pelos y eso no vale para Que nada. sea muy tupida. Y rodillo en este caso Y de rodillitos lana, de estos chiquininos tan monos. o de espuma. Es pequeño, ahí Eso- se ve grande, pero mira, chiquinino. Eso es a gusto. Un rodillo pequeñajo. Vamos a probar con el de lana. Si veo que marca mucho, Pues entonces de espuma. usaremos el de espuma. A mí me gustan más estos. A quien le gusta más de lana y Sí, le son más gusta bonitos. de espuma. Además se deslizan mejor. El otro se atasca. El de espuma. Sí, yo he pintado con el otro y se atasca. Hay que mojarlo más. Este va mejor. Bueno, y entonces también necesitas todo esto, tienes que comprarlo, ¿eh? Una gavetita Tienes que comprar pequeña. esto, O tienes más que grande, comprar la más esto. grande. ¡Au! Y tienes que comprar la gaveta. A ver, y rodillo puede comprar a una mano, la primera mano los chinos si quieres. Sí, esto en un Pero que chino no merece sí, la pero pena. que en las ferreterías vale 1 euro más. El rodillo sí que tiene que ser. Los rodillos sí que tienen que ser un poco buenos. Claro, la espuma esa de los chinos se parte, Claro. no vale para nada. Claro, para estas cosas no valen. Si haces primero esto, Sí. lo liso, que es lo más rápido del mundo, Ajá. luego cuando haces el recorte del canto, Ay, Dios. vuelves a montar aquí encima y se nota. Ajá. Esta es la primera mano, no pasaría gran cosa, pero lo mejor es empezar primero con los Primero filos. los cantos. ¿Ves? Los filos. Y te haces un filito, Primero los cantos. que esta da igual que quede blanco, o sea, se va a Las notar. bisagras se van a ver blancas. No. ¿Cómo que? Ah, sí, claro. No pasa nada. Que no va a quedar blanco porque se va a notar lo de abajo. Pero esta mano para fijación. Ah, vale, que esta es la primera mano. Después sí que se verá blanco, ¿eh? Cuando mi marido acabe, este armario será nuevo. Hace primero el cantito este, Primero ¿no? el canto. Y habría que hacer esto también, pero bueno, ponme esto y dame el otro. Le encanta poner problemas antes de que salgan. No. Estos cantos se hace ya con el rodillo, porque se puede trabajar bien con el rodillo. Se hace la Ah. puntita. La puntita. Como es la primera mano no pasa nada, pero si fuera la segunda hay que ir recortando y pintando. Así nunca monta y no se nota el grueso de Ah, esto ves. la pintura. Y si luego tú, cuando pintas esto y luego le das por aquí, pues entonces se ve el churretón ese. Que no queda bonito. Mojar el rodillito. Mojas el rodillito. Tendré que estar todo tapado, pero bueno. Fíjate. Pues, ¡ay, qué difícil es grabar con mi marido!
Y es que hacer las ¿Ya? cosas despacitas. Ahora empezamos por este mismo, ¿no? Ah, en horizontal. No, para hacer el Ah, canto este. Y ahora ya pueden empezar así. ¿ves? Qué bonito, se va a ver la habitación más No tiene que grande. estar rodillo chorreando. No tiene que estar chorreando. Y seco. ¿Ves? seco, ¿no? Ni seco ni chorreando, vamos, que no gotee. ¿Ves? Ah, qué Te haces un bonito. trozo. Haces un trozo, vuelves a Ya mojar. digo que esta es la primera mano, esta se hace más ligera. La otra hay que peinarla. Estás de chichinado ya. ¿Ves qué diferencia? En este caso lo que he explicado, ¿ves? Si ahora hacemos el canto después, pues se puede hacer, pero no lo suyo. Uy, la alarma del cinturón. Siempre remonta, por eso es mejor siempre hacer primero los cantos y luego al pasar la parte plana, corrige el fallito que haya dejado. Ah, El grueso de pintura. ah. Y lo coñazo que es ponerse estos guantes, ¿verdad? ¡Ey, mira la cara de mi lobo, qué mono queda! Pues sí, esto es muy difícil, sobre todo con estas uñas. ¡Ay, Dios! Yo lo he visto en Anatomía de Grey, ¿verdad? Se ponen estos guantes en un santiamén. Al loro para pintar a la nena. ¡Ah! No me gusta esto, ¿eh? Este rollo no me gusta a mí de pintar. Yo vengo porque no me puedo negar nada a mi maldito, pero que va, esto me gusta. Odio estas cosas. Si deja la puerta media al otro día, Ah, no, marca, no, se ya. nota el empalme. Ah, no, cuando os pongáis a pintar, hacerlo todo ya, ¿eh? No, lo puedes dejes a hacer una medias. si quieres y la otra no te va. Pero una mano entera. Puedes hacer la puerta, mira, hacer mañana la otra, hacer la otra. Que no dejéis media puerta, que cuando te pongas la hagas entera. Porque si no, luego se seca y esas cosas. No, no pilla la esquinita. Mira qué barriga tengo. Esto es de la levadura de cerveza, es un asco. No pasa nada, luego te tapo. Luego pongo un bichito amarillo por aquí para que no lo veáis. Hacer así. Primero. Ah, lo del medio. Ah, es que no te explicas, no te Te he dicho explicas. todo. Se explica fatal, ¿verdad? Ala, vete por ahí, a hacer otra cosa. No estés encima mío. Ay, de verdad no me deja pintar. No me deja pintar a gusto. Bueno, ves, pues tienes que pintar los cantos. ¿Lo veis? Sí, ¿no? ¿Ves? Mojas un poquito aquí y entonces los cubres aquí. Yo estoy cansada, de verdad, que cansado ya. Eso le he dicho, que yo no sirvo para estas cosas. Mira un ordenador, siéntame allí y déjame tranquila. Ay, pero esto... Agáchate, levántate, vuelve a agachar. Oh. Que una ya tiene una edad. Los huesos ya no están como cuando teníamos 20 años. ¡Ay! ¿Ves? Si le diéramos muy fuerte por aquí, se pondría la pintura por aquí y eso no lo queremos. Queremos que solo quede aquí porque por dentro va normal, no va pintado. Entonces hay que dar por aquí inclinadito para que no llegue la pintura muy dentro. A ver, algo entra, pero no mucho. Una cosita muy importante, niñas, cuando pintáis con rodillo. El rodillo, miradlo de cerca. El rodillo tiene que rodar, porque para eso es un rodillo. No vale ponerlo y estrujar, no. Tiene que rodar. ¿Ves? Si tú haces así, ¿ves cómo se queda? No, tiene que rodar. ¿Vale? Porque para eso es un rodillo. Al loro, ¿eh? El experto no viene. ¿Qué quieres? ¿Cómo está? Saca.
Muy bien, muy bien. ¿Qué más hago? ¿Te atreves a hacer lo de arriba? No, muerto. ¿Aquí encima? No sé si me voy a marear, ¿no? Bueno. Lo voy a intentar, pero no lo sé. Ah, Si ya. me mareo me bajo. Lo haré yo. Ah, del suelo no paso. Y te iba a decir que esto no se acaba hoy, ¿no? O sea, no vamos a empezar a pintarlo hoy. Lo he dejado secar esta mañana. Claro. Para el vídeo cutre. Bueno, pues no lo llamaré de pintar, lo pinté sellar puerta. Entonces mañana tengo que volver a pintar. Si quieres. No, claro que quiero, mis pobres niñas quieren verlo. Mañana, Lo que hago por vosotras. mañana se le da una lijadita fina. Con el trabajo que me cuesta pintarlo, ¿lo vas a lijar? Depende cómo esté, pero si no, una muy suave. Bueno, pues voy a pintar el canto, mientras os voy a poner a cargar, que no tenéis comidita. Voy a pintar el canto y luego a ver lo que se le ocurre a mi marido. Ahora me quedo sin aceitunas, qué horror. Y ahora, obviamente, hay que darle una barridita a todo. ¿Dónde está el recogedor? ¿Un recogedor sin palo? Sí, claro. Antiguo, de verdad. No, estaba ahí. Mira cómo voy, mira cómo voy. Mira. ¿Veis las pecas blancas? ¿Las tetas? Las pecas. Ya he venido aquí a enseñar las tetas, mire. Las pecas blancas, ¿ves? Y mis pobres uñas, mira mis uñas. Mira, tengo 1, 2, 3, 4 rotas. ¿Qué hacemos? Más. Quiero llegar a mi casa, ducharme, comer algo, tengo un hambre. Tengo un hambre y una sed. ¡Ah! Ven que os voy a hacer un plano del paisaje, ¿eh? ¿Qué os parece? Mira, mira, esta es la vía del tren que os decía, ¿ves? Y entonces la gente que vive aquí quiere ir a la playa. ¿Y veis ese puente verde? Es que no sé lo que estáis viendo. Ahí hay un puente verde, ¿no? Que empieza aquí. ¿Dónde está mi dedo? Aquí. Empieza aquí en esta calle. Entonces tienes que subir esas escaleritas, bajar por allí, das al otro lado de la vía, obviamente. Eso es Cunit. Y entonces, ¿lo veis allí lejos, la playa? Entre los dos edificios, allí al fondo está la playa. Muchos calafel. Luego a ver... Ah, ¿esto es Calafell? Sí, el Cunit, acaba ahí justo. No me jodas, estamos en otro pueblo.